Jorge, bienvenido. Nosotros estamos al mediodía y en Italia está ingresando ya la noche. Muchísimas gracias, querido Néstor. Quería confirmar si me escuchas. Perfectamente. ¿Sí me escuchas? Perfectamente, Okay. perfectamente. En primer lugar, quiero agradecerle a ESE Televisión por haberme dado esta oportunidad de compartir con la comunidad peruana y con todos los migrantes desde acá de Europa. Como habéis escuchado de Néstor Becerra, yo soy Jorge Lanche, director de Voces Migrantes TV. Les agradezco ya a todas las personas que se han unido en este en vivo y en este directo, y yo les pediría que nos ayudes a compartir, a difundir este en vivo para poder que quede un documento de lo que vamos a hablar ahora mismo, de la situación actual de nuestro país, el Ecuador. Muchísimas gracias, querido Néstor, por esta cordial invitación. Gracias también, Jorge. Gracias porque es la segunda oportunidad que tenemos de conversar. Sabemos que nuestras ocupaciones comunicacionales son prioridad, pero tenemos que darnos un tiempo para conversar de nuestros países, de la situación. Acá en Latinoamérica estamos de día y en Europa está de noche, pero la noche ha caído para gobiernos como Ecuador, como Chile. Entonces, en la condición de ecuatoriano, Jorge, ¿cómo ves la situación de Ecuador con este tema de los Pandora Papers, en la que está seriamente comprometido el presidente Lasso, y que ya hemos tenido un avance en la entrevista que gentilmente organizaste con la asambleísta representante de los ecuatorianos de Estados Unidos y de Canadá? ¿Cuál es la impresión, cuál es el sentimiento a la distancia que tiene Jorge de la situación en su país? Muchísimas gracias, estimado Néstor. Me gustaría, para que nuestra amable audiencia pueda entender un poquito todo el contexto de Pandora Papers, me gustaría iniciar con el año 1999, donde en Ecuador hubo un feriado bancario, nuestro dinero se congeló, y prácticamente en ese periodo, pues un año antes, iba a saber lo que iba a suceder ya en nuestro país. El señor actual Guillermo Lasso, el presidente de la República del Ecuador, él sabía lo que iba a ocurrir en Ecuador porque él era el superministro de Economía del entonces gobierno Yamil Maguad. Entonces él ya supo que en el 99 en Ecuador se iba a dar un feriado bancario, pues, y entonces él, sí, como era un banquero con el Banco de Guayaquil, compró bonos CDR, los compró, y entonces después él vendió estos bonos y se hizo millonario. Entonces quisiera partir desde ahí. Desde el año 1999 hemos salido del país más de 2 millones de ecuatorianos a diferentes países de toda Europa y de todo el mundo. Ahora mismo, pues, el actual presidente Guillermo Lasso, él por 3 ocasiones participó e intentó llegar al gobierno, que en la tercera pues logró, y quisiera partir de ahí. Nosotros en Ecuador prácticamente por una consulta popular, que prácticamente ningún candidato que tenga dinero afuera de otros países, paraísos fiscales, no puede ser candidato a ninguna dignidad. Entonces eso el señor Guillermo Lasso presenta al Consejo Nacional Electoral en el 2020, presenta un acta juramentada. Entonces eso presentó al Consejo Nacional Electoral, pero ahora mismo, como todo el Ecuador y todo el mundo, por la revelación de estos más de 600 periodistas a nivel internacional, han revelado esta documentación de Pandora Papers. Entonces sabemos que en esa lista consta Guillermo Lasso, nuestro actual presidente de la República, y estamos muy avergonzados a nivel nacional y a nivel internacional, porque el señor Guillermo Lasso nos ha mentido a todos los ecuatorianos y a todo el mundo entero nos ha mentido este señor. Y estamos sumamente preocupados porque la situación es gravísima, estimado Néstor. El viernes pasado, 5 de noviembre, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó ya un informe
Entonces este informe ahora mismo ya pasa a la Asamblea Nacional del Ecuador, entonces ahí tendrán que ya decidir en estos días para ver, para llamarlo al presidente de la República a que compara en la Asamblea para que rinda cuentas, que por cierto en la comisión lo invitaron 2 veces y nunca fue. Pero qué casualidad esta cosa, porque él unos días antes él decía que él iba a la Asamblea Nacional, iba a cualquier comisión que lo inviten, él iba a asistir y nunca asistió, estimada audiencia. Entonces, este señor una vez más nos miente. Eso, Néstor, al respecto, puedo responderte algunas preguntas a lo que se refiere a este tema de coyuntura política ahora mismo en Ecuador, porque es preocupante, estimado Néstor. Hoy en este día 10 de noviembre, el actual presidente Guillermo Lasso pide una reunión con la CONAIE del Ecuador, para hablar, digamos, acerca porque en Ecuador 26 y 27, 28 se dio un paro a nivel nacional. Entonces, por el feriado que hubo en Ecuador el fin de semana, esto se detuvo. Entonces, el señor Guillermo Lasso ha invitado a la CONAIE a una reunión el día de hoy. Entonces, aquí no sabemos qué va a pasar el día de hoy, porque, estimada audiencia, los ecuatorianos somos 17 millones de ecuatorianos. La CONAIE no representa a todos, la CONAIE solo representa a un pequeño sector, es muy pequeño. Entonces los ecuatorianos no estamos representados en la CONAIE. Y ahí el señor Guillermo Lasso se está equivocando una vez más, porque los ecuatorianos somos 17 millones y estamos bastante preocupados de esta conversación que hoy mismo tendrán en el Ecuador para tratar estos temas del alza de los combustibles, que el señor Guillermo Lasso pues los congeló a los combustibles, pero antes de congelarlos los alzó en una manera muy drástica, y entonces ahora mismo hay un descontento social en el Ecuador. Preocupante la situación y la actitud de la Asamblea con respecto al presidente Lasso. También tenemos conocimiento, Jorge, y el comentario sobre el tema, que el expresidente Rafael Correa también se ha manifestado sobre el tema, porque es una personalidad política en Ecuador y que tiene además un grupo importante de ciudadanos que han apoyado y que lo van a seguir apoyando por la gestión realizada como presidente de la República, y por lo tanto tiene autoridad, no solamente autoridad como ciudadano, sino autoridad moral. Tenemos un video que lo vamos a emitir con declaraciones, con palabras, un mensaje que realiza el expresidente Correa, que lo compartimos con todos nuestros televidentes, Jorge, para el comentario tuyo también, por favor. Adelante, producción. Ecuatorianas, ecuatorianos, el caso Pandora Papers es extremadamente grave. Espero que todos seamos conscientes de aquello. Tenemos un presidente en ejercicio, una vergüenza a nivel mundial. El país ha sido humillado internacionalmente. Presidente Lasso, no somos nosotros los que intentamos desestabilizarlo. Son 600 periodistas de 90 países los que han encontrado las pruebas de sus artimañas en las guaridas fiscales. Las pruebas son abrumadoras, donde ha tratado de ocultar su fortuna, incumpliendo la ley ecuatoriana, incumpliendo principios morales, incurriendo en delitos como evasión de impuestos, estaferrismo, perjurio y, por supuesto, infracciones electorales, porque usted no podía ser candidato y lo denunciamos en su momento. Pero como han cooptado todo el Estado, lo que hicieron fue encubrirlo. ¿Cómo ahora la prensa corrupta? Ecuatorianas, ecuatorianos, no es un asunto político, no es de izquierda, derecha, no es de ricos, pobres, no es de correísmo, anticorreísmo, un asunto legal y moral. Los fundamentos mismos de nuestra sociedad, no juguemos con cosas tan importantes. El presidente tendrá que dejar su cargo por juicio político en la Asamblea o anticipando elecciones y veremos quién es quién. Los asambleístas que solo quieren cuidar su puestito o los que piensan en la patria. Probablemente vuelva a triunfar la fuerza y no la razón. Ellos tienen la fuerza. Con la consulta mañosa secuestraron al Estado.
Y capaz que sucede lo mismo que con Moreno. Puntual, preciso, comentario, porque es la expresión seguramente de un número importante de ecuatorianos, lo expresado por el expresidente Correa Jorge. Por supuesto, estimado Néstor, estimada audiencia, el expresidente Rafael Correa, que gobernó por 10 años en la Revolución Ciudadana, que fue para todos los ecuatorianos, para la mayor parte fue una década ganada, porque en el gobierno de Rafael Correa se hacían obras todos los días, se inauguraban obras en cada rincón y ancho del Ecuador, se inauguraban obras, pero él, para generar todas estas obras, tuvo que a los más ricos hacerles pagar impuestos a esas personas, a esas empresas que en su vida pagaban lo que debería ser. Entonces el expresidente Rafael Correa, él les metió mano en el bolsillo y les dijo: aquí tienen que pagar impuestos porque mi pueblo necesita obras y más obras y más obras. Entonces él, con ese dinero de los impuestos, generó muchísimas obras para todo el Ecuador. El expresidente Rafael Correa, por supuesto que es un capital político. No obstante, por varios intentos de dejarlo sin partido al expresidente Rafael Correa, hicieron absolutamente de todo. Encarcelaron al expresidente, al ex vicepresidente Jorge Glass con un código derogado, el señor Lenín Moreno, que prácticamente traicionó a la Revolución Ciudadana. El señor Lenín Moreno fue un traidor, que él destruyó al Ecuador y quiso destruir a la Revolución Ciudadana, pero la Revolución Ciudadana, no obstante todas estas artimañas, se ha mantenido en pie de lucha, y ahora mismo la Revolución Ciudadana con el presidente Rafael Correa a la cabeza es un capital político, uno de los más importantes en el Ecuador. No obstante, esté en el gobierno del señor Guillermo Lasso, pero el señor Guillermo Lasso no tiene apoyo, digamos, en la asamblea, no tiene mayoría, tiene poquísimos asambleístas. Mientras tanto, la Revolución Ciudadana tiene 48 asambleístas. Eso, y lo que podría decir que el expresidente Rafael Correa, bien sea Lenín Moreno y ahora mismo Guillermo Lasso, le acusan de que él tiene dinero en otros países, que había robado al Ecuador. Ellos están buscando las cuentas de Rafael Correa, y hasta la vez no le encuentran un euro, un dólar, un sol, no le encuentran absolutamente nada de nada. Yendo a estas investigaciones, más bien se encuentra ahora con toda esta lista de los Pandora Papers, se encontraron a los verdaderos corruptos, a las verdaderas personas quienes han evadido impuestos por años al Ecuador, y ahora mismo el señor Guillermo Lasso, con todas estas offshore, con todo ese dinero que ha sacado del Ecuador, con mentira y tras mentira, porque nos ha mentido los ecuatorianos. Él en varias entrevistas se manifestó y dijo que él no tiene dinero fuera del Ecuador, pero estos documentos de Pandora Papers demuestran todo lo contrario, que él sí tiene offshore, tiene su dinero afuera, y es gravísimo para nuestro país, el Ecuador, y a nivel internacional pues nos avergüenza como presidente. Estimado Néstor, estimada audiencia, de verdad agradecerles a ABC Televisión, a toda nuestra audiencia que se han unido. Esto es grave, lo que ahora mismo está ocurriendo en Ecuador. Hoy es un día muy importante porque está reunido, como les decía antes, Guillermo Lasso solo con un pequeño sector que no representa a los 17 millones de los ecuatorianos. Y estamos bastante preocupados de lo que vaya a suceder hoy día y los próximos días también en la asamblea, porque el presidente Guillermo Lasso pues tendrá que dar la cara. Si por 2 ocasiones no fue a la comisión, ahora mismo tendrá que dar la cara a la asamblea. Pero también nos están diciendo que él está comprando votos. El hombre del maletín circula ya por la Asamblea Nacional del Ecuador. Y eso es grave para Ecuador y para el mundo entero, lo que ahora mismo el evento que se está llevando en Ecuador con el tema Pandora Papers.
como hermanos latinoamericanos de lo que ocurre en las próximas horas, que van a ser difíciles seguramente para el presidente Lasso. Coincidimos con el tema de la vergüenza, porque la corrupción no tiene nacionalidades. La corrupción está, como decía nuestro anterior entrevistado, el doctor Belit, que es un internacionalista de prestigio en Perú, Jorge, que no tiene nacionalidad y no es ni derecha ni de izquierda. La corrupción tiene un solo nombre. Y qué bien que estemos aliados los medios de comunicación de televisión virtual como Voces Migrantes y nosotros en el Perú como BIS Televisión, porque nos permite con la independencia llevar la opinión y que nuestros televidentes también formen opinión. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en las próximas horas, porque seguramente tiene dos caminos el presidente Lasso, Jorge: o renuncia o como la figura que utilizamos acá en el Perú es la vacancia presidencial, y que se inicia en el Congreso de la República. Y vamos a esperar que los congresistas, los asambleístas ecuatorianos, con la ética y con el cariño que tengan al Ecuador, opten por la decisión más adecuada, que en este caso debería ser la vacancia presidencial, y no se dejen seducir por la compra que ocurre en corrupción. La corrupción es un tema que tenemos que enfrentarlo, y qué bien que hagamos esta alianza y que más medios se sumen a nuestras voces, a Voces Migrantes, que tiene con mucho acierto el nombre, para llevar la información de lo que ocurre en nuestro país. Esta alianza de medios creo que es importante, y el agradecimiento por eso, Jorge, por esta posibilidad de poder tener quizás una vez a la semana diálogos contigo y con parte del equipo de Voces Migrantes, que nos permitan contribuir con el mejor conocimiento y la mejor información de lo que acontece en nuestro país. ¿Cuál es la expectativa con respecto a esta situación, Jorge, de lo que debería ser el presidente Lasso y el papel que cumple la Asamblea Ecuatoriana en este tema? Estimado Néstor, estimada audiencia, ahora pues este informe desarrollado por la Comisión de Garantías Constitucionales ya está en manos de la Asamblea. Ahora mismo el siguiente paso pues llamarán a comparecer al presidente Guillermo Lasso en Asamblea, y ahí se necesitan 92 votos para poderlo llamar a juicio político al presidente Guillermo Lasso. 92 votos. Pero la Revolución Ciudadana, la bancada UNES, se tiene solo 48. Y por ahí pues está el partido de Pachacuti, está el Partido Social Cristiano, que ellos supuestamente eran un poquito críticos a algunas políticas de Guillermo Lasso, e incluso Jaime Nebot, el líder social cristiano, un derechista del Ecuador, él se había peleado con Guillermo Lasso. Se había peleado porque en algunas declaraciones él dijo que él no lo iba a apoyar, y que incluso el Partido Social Cristiano iba a ser oposición. Lo dijo en entrevista pública. Y ahora mismo, en estos días, el líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot Sadi, se ha manifestado que él lo va a apoyar ahora mismo al presidente Guillermo Lasso. Él no va a apoyar para que se lo pueda llamar a juicio político o para que se lo pueda destituir. En nosotros también hay otra figura, que es la muerte cruzada. Entonces, en este momento hay estas dos opciones. Lo que la Asamblea, estamos viendo en estos días, la Asamblea pues va a llamarlo a que comparezca al presidente Guillermo Lasso en la Asamblea, pero como les digo, para llevarlo a juicio político se necesitan 92 votos. Y ahora mismo el hombre del maletín anda por la Asamblea comprando conciencias, y eso ahí les dejamos a nuestra amable audiencia, porque los de Pachacuti y los de Social Cristiano, entonces ahora mismo juegan un rol muy importante, y todos los partidos que están en la Asamblea en este momento no se deben al partido político, sino se deben al pueblo ecuatoriano. Conciencia y memoria en este momento. No se deben a su partido,
Recuerden, asambleístas, señores asambleístas de la Asamblea Nacional del Ecuador, lo que ahora mismo va a ocurrir en la Asamblea es algo para que ustedes puedan limpiar su reputación, porque la Asamblea está muy cuestionada en Ecuador, muy cuestionada. Entonces ahora es una oportunidad de ustedes para que pueda salir a la luz esta verdad de Pandora Papers. El señor Guillermo Lasso lo dijo, que él iba a dar la cara. Pues dé la cara, señor Guillermo Lasso. Ahora mismo lo convocarán ya a la asamblea, pues explique con los argumentos. Como habéis visto, la asambleísta Mónica Palacios, con documentos oficiales apostillados de Panamá, ella los llevó al Ecuador, son legalizados, apostillados. Entonces, asimismo, el señor Guillermo Lasso tendrá que defenderse en la asamblea y públicamente hacia todo el Ecuador. Estimado Néstor, es gravísimo. Yo les digo a los asambleístas, lo que va a ocurrir en la asamblea en los próximos días, eso va a quedar en la conciencia de ustedes, porque ustedes el día de mañana van a regresar a las calles y tendrán que encontrarse con las personas. Yo les digo, hagan las cosas bien, pensando bien, porque ustedes tendrán que responderle a la ciudadanía. Muy preocupante, muy indignado también, querido Néstor. También quisiera argumentar que el presidente Guillermo Lasso se dio una visita por acá, por Europa, a partir del 28 de octubre, después del paro que se dio 26 y 27 en Ecuador. Entonces, el actual presidente Guillermo Lasso se dio una visita por acá, por Europa. Por ahí hay informes que él se quería reunir con el Santo Padre acá en Roma, y el Santo Padre no quiso recibirlo, y tampoco acepta a su embajador ahí en el Vaticano. Y hemos visto pues que se ha reunido también en España con la comunidad, por decirlo así, con la comunidad ecuatoriana, pero son muy pocas las personas. Creo que esa reunión son con funcionarios del consulado, de embajada, amigos y amigos, una reunión muy estrecha que ha tenido el señor Guillermo Lasso aquí en Europa. Entonces, eso es muy preocupante porque él aquí en Europa, los migrantes, él no es aceptado por los migrantes en Europa, y es muy preocupante porque el señor Guillermo Lasso criticó muchísimo al expresidente Rafael Correa, y él se manifestaba del avión presidencial que compró Rafael Correa en su gobierno, un avión que le costó $55 millones, que es justo que un presidente tenga un avión para que pueda movilizarse a diferentes países, es muy justo. Pero el señor Guillermo Lasso, él fue muy crítico al respecto. Él dijo que él apenas llegue al gobierno lo iba a vender a este avión y no se iba a subir ni siquiera un segundo, decía que no se iba a subir al avión y que lo iba a vender. Pero hasta ahora mismo ya tenemos alrededor de 6 viajes en 5 meses. En 5 meses que ya tiene de gobierno, no, perdón, 5 viajes ya tiene a diversos países. Entonces, eso es también una cuestión de que el señor Guillermo Lasso no cumple lo que promete. Y para ir finalizando, estimada audiencia, solo 3 cositas puntuales. Estimada audiencia del Perú, de Europa, de Sudamérica, 3 cosas puntuales que él prometió en la campaña. Por decir así, él prometió 2 millones de empleos para los ecuatorianos, prometió préstamos al 1% a 30 años plazo. Por decir así, estas fueron promesas de campaña, y también que iba a alzar los salarios a $500, de 400 iba a alzar a $500. Hasta el momento, ni una de las 3 se ha visto, ni una de las 3. Entonces ya nos miente el señor Guillermo Lasso. Bastante preocupado, querida audiencia, querido Néstor,
por lo que ahora mismo está ocurriendo en Ecuador y nos está dejando en vergüenza a nivel nacional y a nivel internacional. Estar atentos, Jorge, y gracias por esta oportunidad. Vamos a estar atentos, digo, a través de esta alianza de plataformas de Voces Migrantes, de BIS, para llevar la información de lo que va a ocurrir en las próximas horas, que son cruciales para el pueblo ecuatoriano. Un abrazo desde Lima, Perú, Jorge, y las reiteradas gracias por estar en esta alianza virtuosa de comunicación que permite a nuestros televidentes conocer de manera independiente lo que está ocurriendo. Sí, Jorge. Néstor, solo una última cosa para concluir. Sí, adelante. Producto de esto, de esta falta de palabra de este gobierno, ahora mismo la ciudadanía ecuatoriana ya en 5 meses ha salido ya varias veces a las calles a manifestarse, porque hay este descontento social que el presidente Guillermo Lasso no ha cumplido lo que prometió. Algunos sectores le están reclamando, y ya se reflejó el 26, 27, 28, y también en los anteriores meses, anteriores semanas, ya se dieron algunas manifestaciones en las calles, porque hay un descontento social de varios sectores. No están contentos porque con el alza de los combustibles, que aumenta absolutamente todo y va a afectar duramente a varios sectores. Entonces, esta conversación que se da hoy día entre el presidente Guillermo Lasso y la CONAIE del Ecuador es sumamente importante, y la cual rechazamos, porque no estamos de acuerdo que el presidente converse con un pequeñito sector que no representa a los 17 millones de los ecuatorianos. Entonces, vamos a ver qué es lo que va pasando en los próximos días. Y Néstor, nuestro país en estos días está viviendo días muy oscuros, porque continúan también la inseguridad en las cárceles, en las calles, porque este gobierno no tiene el control de todo el país. Entonces, sumamente preocupados, como habéis visto, estimada audiencia del Perú, del mundo entero. En Ecuador, las cárceles y las calles es un país sin Dios ni ley. Entonces, nosotros los ecuatorianos queremos que el presidente Lasso se vaya, pida disculpas al Ecuador y al mundo entero por habernos mentido, por habernos engañado, porque esa es la palabra correcta. Entonces, vamos a ver qué es lo que va pasando en los próximos días, en las próximas semanas. Eso es, mi estimado Néstor. Muchísimas gracias por este espacio en BS Televisión, y por supuesto desde acá, desde Voces Migrantes, desde esta casita, también estaremos en esa colaboración con BS Televisión y en esa colaboración. Muchísimas gracias, estimado Néstor. Sí, gracias también, Jorge. Esperemos que en el próximo enlace que tengamos en BIS y Voces Migrantes sea con noticias positivas para el pueblo ecuatoriano que merecen otros gobernantes. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Y la decisión está no solamente en el presidente Lasso de renunciar, sino en la Asamblea con estos 92 votos que se requiere para lo que significa llamar el juicio político.